Buenos días. Vamos a analizar ahora el tema dinámica rotacional. Nos hemos cambiado ya del libro, ahora vamos a analizar el libro de Vallejo número 2. ¿De acuerdo? Entonces, libro del señor Vallejo, tomo 2. ¿Qué nos dice sobre la dinámica rotacional? Nos dice que es analizar la dinámica de la rotación. Hasta hace poco estábamos analizando sobre partículas, ahora en cambio le vamos a poner masa. Ahora ya representa bastante lo que va a girar ese cuerpo que va a tener algo de rotación. ¿De acuerdo? Y nos dice que es determinar cuál es la relación entre el torque y la rotación que se produce. Por ejemplo, en este disco nosotros tenemos que un objeto gira. Este objeto gira con una fuerza respecto hacia el eje. Y lo que se va a producir es un torque. Pero este torque se produce con respecto a este punto cero. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos identificar que este torque con respecto al punto cero en vector es igual al vector de esta dimensión por la fuerza. Si nosotros hacemos, esto es un producto cruz, si nosotros hacemos este producto cruz, nosotros tenemos que el torque es igual el módulo a R por la fuerza por el seno del ángulo. Ese pequeño seno del ángulo, si le identificamos por aquí, esto, hagamos un círculo por acá, si identificamos, nosotros tenemos aquí este pequeño objeto y tiene una fuerza, ¿no? Entonces, con respecto a su centro, ¿de acuerdo? Trazamos una línea y va a tener aquí un ángulo, ¿no? Si nosotros obtenemos el seno de ese ángulo cuando se aplica una fuerza, nosotros nos estamos refiriendo al eje tangencial. Si nos fijamos, este de aquí vendría a ser la fuerza por el seno del ángulo. Entonces viene a ser el eje de la fuerza tangencial. Por eso es que a este torque también se lo puede representar por el radio, por la fuerza tangencial. Bueno, aquí no nos hablan de radio, aquí nos hablan de la distancia que existe desde el centro hacia el extremo donde se encuentra el objeto. Ya que, como se verá más adelante, pueden haber diferentes objetos. ¿De acuerdo? Ahora, este torque se relaciona bastante cuando nosotros hacíamos este punto, esta multiplicación, el producto cruz, de acuerdo a un objeto que va a tener un torque a favor de la aceleración angular. Y esto se relacionaba, no sé si se acuerdan, a cuando alguien zafaba algo o tenía un poco a introducirlo. Digamos, si va en este sentido, miren. Entonces, no sé si se ve muy bien aquí, pero digamos que así, en este sentido que le giro y estoy sacando la tapa de la linterna. Pero al rato de que yo quiero cerrarlo, voy a hacer en este sentido. Y miren, este sentido que produce un torque hacia abajo, tal cual está representado en la figura. Así que esta parte viene a ser su proyección. No está en el plano, sino está fuera del plano. Aquí es donde se produce el movimiento. Bueno, entonces si nos recordamos sobre las fuerzas tangenciales, la sumatoria de fuerzas tangenciales, si nos acordamos, es masa por aceleración tangencial, que vendría a ser esta. Y analizando esto, tendríamos que la aceleración era igual a la aceleración angular por el radio. Despejando todo esto tendríamos lo siguiente.
Entonces, ¿qué vendría a ser masa por la aceleración angular y por el radio? Al rato de nosotros nuevamente ponerle en el torque, en el punto cero, vamos a tener algo. Masa por radio al cuadrado y por la aceleración angular. ¿De acuerdo? Siendo masa por radio al cuadrado conocido como el momento de inercia. Continuemos ahora con el momento de inercia que lo definimos anteriormente. Entonces el momento de inercia nos quedaba después del despeje del torque, nos quedaba que era igual a la masa por el radio al cuadrado, aunque esto le tratan como la perpendicular hacia el objeto. Pero esto como unidades tiene kilogramo metro cuadrado, el momento de inercia. Ahora, cuando nosotros hablamos de un sistema de partículas, si nosotros nos imaginamos, por ejemplo, aquí un disco, o imaginémonos el sistema solar, entonces aquí está el Sol, y cada uno de estos son los planetas que giran alrededor. Entonces tienen toda su masa concentrada en un punto. Por ejemplo, en este sistema que nosotros tenemos aquí, todo se va a concentrar en este punto. Llamémoslo el punto cero. Y todos van a girar a la misma velocidad angular. Así que la velocidad angular es igual para todos. Para todas las partículas. Recordemos que este ejemplo era solo, el de arriba, era solo cuando teníamos un solo elemento con masa. Cuando tenemos varios, nosotros necesitamos encontrar cuál sería ese momento de inercia total, ¿de acuerdo? Y siempre es en relación a este eje de giro. Para eso, nosotros lo único que debemos hacer es realizar una sumatoria de cada uno de estos objetos que tienen su masa y tienen su radio al cuadrado. Por ejemplo, si aquí yo tengo masa 1, de acá masa 2, y por acá masa 3, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos tiene un radio diferente, ¿no? Imagínate R1, R2 y R3. Entonces la sumatoria de todos estos momentos de inercia va a ser igual a cada uno de estos, ¿no? A masas diferentes por la distancia que exista, más la masa 2 R2 más masa 3 R3. Y podríamos continuar con eso, ¿no? Cada una de estas masas y su radio van a tener un momento de inercia con respecto al eje 0. Bueno, también de esto, del momento de inercia, se puede obtener el radio de giro, que en realidad es como encontrar una distancia que desde el punto, desde el eje, desde donde se parte, de acuerdo, se concentre toda la masa de este sistema de partículas y que con respecto a este se tenga un mismo momento de inercia. En realidad es como encontrar un promedio, digámoslo así, de todas las masas donde se encuentra. Si nosotros partimos de que el momento de inercia es mi RI al cuadrado, ¿de acuerdo? Nosotros podríamos decir, bueno, la nomenclatura del libro nos dice de la siguiente manera. Utiliza la masa en mayúscula y esta distancia también en mayúscula, para no confundir cuando son masas puntuales y cuando es toda la masa del sistema. Y lo único que hace para encontrar este radio de giro es despejar R, siendo que es la raíz cuadrada del momento de inercia de todo el sistema sobre esa sumatoria de masas.